Y la experiencia complicada, ahí yo empecé con todo el tema de pánico y ansiedad. Eh, Post pandemia terminó el contrato en Peñarol después de la pandemia, en plena pandemia, digamos, porque se levanta la pandemia, entrené una semana y ya terminé el contrato. Me fui de una manera que quizá nadie lo esperaba o bueno, yo no quería. Y después se me complicó encontrar equipos. De repente me llamaban los equipos, no llegábamos a un acuerdo, se seguía estirando la cosa y cuando iba a terminar el periodo de pase, aparece este Club de Argentina Agropecuario, que sinceramente no lo conocía y me puso mucho en duda de si ir o no. Pero bueno, después llegando a conversaciones, arreglando en lo económico, en lo que a mí me servía y demás, simplemente un año también, yo no quería mucho más, era un año porque el equipo quería ascender en ese momento, entonces iba a apostar fuerte y, y bueno, llegado el momento me fui, arreglé lo económico, me fui y me fui con una cantidad de expectativas que cuando llegué se cayeron porque me encontré totalmente con todo lo contrario. Para poner en contexto a la gente, es un club que está en Buenos Aires, pero alejado de la ciudad, Sí, ¿no? Carlos Casares se llama la ciudad, está a 450 kilómetros de Buenos Aires. Claro, es un pueblo. Claro, y encima de eso, lejos de Buenos Aires, de repente un pueblo donde no había muchas cosas para hacer. A ver, no digo cosas nocturnas ni más, pero eran dos restaurantes que estaban en diagonal, en una avenida principal con todo diferentes locales de ropa, de electrodomésticos, y tal, esos dos restaurantes y nada más, y una plaza. Y vos Después, solo. y yo solo porque en ese momento no estaba en pareja, mi familia, tengo un hermano adolescente que tiene que ir al liceo, además, entonces mi madre no se podía ir y dejarlo, pero iban cuando podían, y cuando iban una semana, 10 días, y yo solo. Y bueno, primero llego a un hotel porque no encontrábamos casa y me quedo un mes y medio en el hotel. Ya arrepintiéndome de haber ido desde el primer día, Claro. porque yo firmo el contrato en Buenos Aires. Entonces cuando viajamos al pueblo, toda la realidad esa que había del club, del pueblo, no la había visto, pero ya era tarde. Y llego al pueblo y lo primero que le decía a mi madre que me quería ir. Ya desde el día uno Sí, ya. sí. Había tomado una mala decisión y lo tenía claro, porque aparte el presidente no me convenció con lo que me dijo, después fui al club, empecé a conocer a mis compañeros y le dije, hay que cambiar esto, no, esto es siempre lo mismo. Y ahí ya la vi venir. Claro. Y bueno, y ahí fue todo eso. Pasaron los meses, arranqué sin jugar, porque también estaba fuera de forma, no había hecho la pretemporada, porque llegué la última semana antes que empiece el torneo, pero iba al banco, entraba un rato y empecé a no jugar. La quinta fecha juego, y ahí no salí más, hubo cambio de técnico. Y bueno, después fue todo una travesía, diría yo, porque empecé a jugar y uno jugando es un poco más feliz y empieza a tapar cosas que quizá sin jugar las ve peor. Y aparte el equipo le empezó a ir bien, ¿no? Y el equipo le empezó a ir bien, después Copa Argentina, que fue el antes y el después, con Racing, que justo el presidente era hincha de Racing, me hace jugar con una frase en la espalda que decía gracias papá por hacerme hincha de este club, por esta pasión. Bueno, pudimos jugar porque donde manda capitán, manda marinero. Y eliminamos a Racing de la Copa Argentina. Yo jugué en los 90, me acuerdo, la verdad, un partido en lo individual y en lo grupal fue un partido redondo. Entonces me voy re conforme a mi casa y de ahí en más fue otra cosa totalmente distinta. Empezamos a perder en el torneo, el presidente se empezó a endeudar con los jugadores y bueno, como te comentaba fuera de cámara, me llevé compañero a comer a casa porque no tenían para comer.